palabra el asambleísta Ángel Simalesa. Gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, buenas tardes. Me dirijo a ustedes en calidad de vicepresidente de la Comisión de Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional. El compañero Carlos Vera ha sido el proponente y ponente de este proyecto de ley, que el día de hoy no ha podido estar presente, por lo que me ha delegado en calidad de vicepresidente para que lo haga la exposición. Por medio de Secretaría se ha dado lectura al documento del informe vinculante que fue previamente remitido hace algunos días a los correos de ustedes, compañeros asambleístas, que hace el análisis de la objeción parcial enviada por el señor presidente de la República en su calidad de colegislador. De igual forma, en el referido informe se detalla que el proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte es fruto de un consenso de varias aportaciones hechas por ustedes, compañeros asambleístas, y por los compañeros integrantes de la Comisión de Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional. Los debates en el Pleno han alimentado este proyecto. Asimismo, constan aportaciones de actores sociales, organizaciones e instituciones públicas y privadas en relación a la seguridad con el deporte. Quiero recordarles, estimados compañeros asambleístas, de que nuestra actuación el día de hoy va a estar encaminada a prevenir las tragedias en el deporte, en las concentraciones masivas del deporte, a las que atrae esta actividad, a las que atrae a la familia, a los amigos, a los que hacen de los espacios deportivos un verdadero encuentro familiar y de disfrute del espacio deportivo. Con este antecedente, debo manifestar que se han acogido varias observaciones hechas por el Ejecutivo, que dio lectura en el informe, en donde se evidencia que son correcciones de forma. A la vez, la Comisión decide ratificar algunos artículos aprobados por la Asamblea Nacional por ser concordantes con otras normativas legales. En tal virtud, proponemos las siguientes mociones. Moción número 1. Mociono realizar la votación en dos bloques, una para la ratificación y otra para el allanamiento de la objeción parcial remitida por el señor Presidente Constitucional de la República. Del proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia del Deporte. Moción 2. Mociono la ratificación de los siguientes artículos. Artículo 12 del proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Sanción de la Violencia en el Deporte relacionado con los requisitos para la autorización de la ejecución del evento deportivo. Artículo 19, en lo correspondiente al título del artículo primero del inciso del proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción del Deporte. Artículo 19, literal D, del proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, relacionado con la competencia que tienen las unidades correspondientes del ente rector de la política de gestión de riesgo en la aplicación de planes de seguridad, prevención y gestión de riesgos de escenarios deportivos cuando el aforo sea superior a 5,000 personas. Artículo 19, literal E, del proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, relacionado con la coordinación que debe existir con el ente rector de la política de seguridad ciudadana en las matrices de valoración, evaluación y clasificación de los niveles de seguridad y riesgo en los espacios deportivos. Artículo 20, literal B, del proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia del Deporte, relacionado con la coordinación que debe existir con el ente rector de política de gestión de riesgo en las matrices de valoración, clasificación, niveles de seguridad. Artículo 20, literal E, del proyecto de Ley de Prevención y Sanción de la Violencia del Deporte relacionado con la asignación del personal policial al evento deportivo cuando el nivel de riesgo o vulneración del aforo así lo requieran.
artículo 21, literal E, del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte, relacionado con la competencia que tienen los GATS en la aprobación de planes de seguridad, prevención, gestión de riesgos en escenarios deportivos, cuando el aforo sea igual o inferior a 5.000 personas. Artículo 22, literal A, del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte, relacionado con la competencia que tienen las unidades correspondientes del ente rector de la política de gestión de riesgo en la aprobación de planes de seguridad, prevención, gestión de riesgos en eventos deportivos. En la disposición reformatoria, artículo 397 del Código Orgánico Integral Penal, inciso segundo, numeral 2, relacionado con la persona que introduzca de manera subrepticia a escenarios deportivos o concurrencia masiva armas blancas, petardos, bengalas o material pirotécnico prohibido. Moción 3. Mociono el allanamiento a los siguientes artículos. Objeción 1 al artículo 1 del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con el objeto de la ley. Objeción 3 al artículo 17 del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con las políticas públicas generales para la prevención de la violencia en el deporte. Objeción 4 al artículo 19, literales A, B y C del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con los deberes y responsabilidades del ente rector de la política de gestión de riesgo. Objeción 5 al artículo 20, su título primer inciso, literales A, C, D, F y G y último inciso del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con los deberes y responsabilidades del ente rector de la política de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Objeción 6 al artículo 21 en su título primero, inciso, literales A, B, C, D, F, G del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Objeción 7 al artículo 22 en su título primero, inciso, literales B, C, D y E del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte relacionado con las atribuciones y obligaciones de la Intendencia General de Policía o Comisario Nacional. Objeción 8 a la disposición reformatoria del artículo 397 del Código Orgánico Integral Penal, inciso primero, y sus numerales 1, 2 y 3, de igual forma al inciso segundo con su numeral 1 del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia del deporte en lo referente a las contravenciones en escenarios deportivos y de concurrencia masiva. Objeción 8 a la disposición reformatoria del artículo 397 del Código Orgánico Integral Penal, inciso tercero, relacionado con la eliminación del párrafo correspondiente a la potestad del juez de ordenar la pena privativa de libertad en todos los casos penales del artículo 397, pues ya consta en el artículo 60, numeral 36 del citado cuerpo legal. Finalmente, que se disponga a Secretaría General la codificación, ajuste o enumeración, de ser el caso en el texto del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte, previo al envío a su publicación al registro oficial. Muchísimas gracias, señor presidente y compañeros asambleístas.